Como lo habíamos hablado en nuestro encuentro anterior, hoy vamos a hablar acerca de desolación y consolación. Y vamos a hablarlos como estados no solamente emocionales, sino realidades en nuestra vida. Hay veces nos encontramos en una desolación, en momentos de desolación, y hay momentos que nos encontramos en momentos de consolación, en estado de consolación. Vamos a verlo, vamos a tocar un poquito lo que es la visión de San Ignacio de Loyola acerca de estos estados, pero sobre todo queremos hablarlos desde una perspectiva muy cotidiana, ¿sí? Para que cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana podamos identificar en qué estado nos encontramos. Primero que todo, es importante partir de la base, del principio, de que cuando hablamos de un estado, no estamos diciendo no nos estamos refiriendo solamente a un factor emocional, es decir, no estamos hablando necesariamente de cómo nos estamos sintiendo, o por lo menos exclusivamente de cómo nos estamos sintiendo, sino que estamos hablando de una realidad integral de nuestra condición actual. Todos manejamos como una variación en nuestras emociones. Y esa variación pues depende de muchos factores, depende de elementos que son circunstanciales, temporales, o depende de realidades también, de realidades que expresan lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Y es muy importante partir de este principio porque entonces vamos a poder llegar a una visión integral de nuestra condición, que es lo realmente importante, poder identificar cuál es nuestra condición. Si nos enfocáramos solamente en lo emocional, que de hecho es como así lo hacemos la mayor parte del tiempo, va a suceder o va a tender a suceder que nos podemos encontrar en estados transitorios, es decir, puede ser que en este momento me encuentre bien, pero más adelante me encuentro mal y por la noche ya estoy mejor y por la mañana ya estoy de nuevo mal y como una cuestión de sub y baja, un desequilibrio en las emociones, que eso es lo que nos lleva a confundirnos y a pensar que es que estamos bien o estamos mal de acuerdo necesariamente a cómo nos sentimos, ¿sí? Entendiendo esto, partiendo ya de este principio, entonces vamos a buscar una mirada más amplia de lo que es nuestra condición, de cómo estamos, ¿sí? Y un primer ejercicio pequeño que podemos hacer es pensar en este momento, nosotros se nos viene a la cabeza, si nos preguntamos cómo estamos, ¿cierto? ¿Cómo estamos? Que es la pregunta que uno muchas veces de manera inconsciente pues termina preguntándole a otra persona o termina respondiendo esa pregunta. Cuando uno se saluda con otra persona y uno pregunta, ¿cómo está? O ¿cómo estás? O le preguntan a uno, bueno, ¿cómo estás? La respuesta instintiva, que se vuelve también una pregunta instintiva, a esa pregunta instintiva sale la respuesta instintiva, ¿estamos bien? O no tan bien, o ya respuestas que se vuelven muy mecanizadas, que realmente mecanizamos. Pero pensemos profundamente en nuestro interior realmente cómo estamos. Cómo estamos. Y cuando hablamos de cómo estamos, entonces tendríamos que involucrar nuestras emociones, es decir, cómo nos sentimos, pero también entonces involucrar nuestra realidad, en esencia, cómo estamos en nuestra realidad. Y eso a su vez también implica una serie de dimensiones, porque uno empieza a pensar el estado también puede llegar a depender de una condición de salud, por ejemplo. No, estoy enfermo o estoy aliviado. También tiene que ver con una condición económica. Estoy con necesidades económicas o estoy tranquilo económicamente. Una condición laboral, ¿cierto? De cómo están las cosas en el trabajo, si se tiene trabajo, se está en busca de trabajo. Entonces, como pueden ver, esta pregunta de cómo estamos no es tan sencilla ni tan simple. Obviamente, la respuesta que uno da por protocolo es estoy bien o dependiendo del nivel de confianza, entonces ya uno empieza a irse por alguna de las áreas. Sí, nos vamos por alguna de las áreas. En la vida siempre vamos a encontrar dificultades. O sea, no todo va a estar siempre 100 a 100 en un estado de tranquilidad o de plenitud. Lo que pasa es que hay ciertas dimensiones que nos pueden llegar a costar más trabajo. Hay personas que pueden ser más tolerantes a estar bien de unas cosas y tolerar el estar mal de otras con mayor facilidad. Y eso también es importante que nosotros lo conozcamos.
en cuáles son nuestras áreas en las cuales experimentamos una mayor dificultad. Si es un área sentimental, si es un área económica, si es el tema de salud, ¿cierto? Todos tenemos una serie de fortalezas y una serie de debilidades que a la hora de la hora terminan determinando en qué condición en general nos consideramos. Pero más allá de esas condiciones que todo lo que estamos hablando hasta este punto termina siendo de un área superficial, que si bien es una realidad, no es la realidad plena, no es la realidad plena. Venimos hablando de tristeza y venimos hablando de asedia. Recuerden esos dos encuentros que tuvimos anteriormente, que se hacen muy importantes a la hora de poder comprender que también hay una dimensión en nuestra vida, que es una dimensión espiritual. Y entonces, en ese orden de ideas, esta pregunta de cómo estamos también tiene que ver y de hecho tiene que sustentarse y fundamentarse en nuestra condición espiritual, en cómo nos encontramos nosotros en nuestra vida interior. No solamente pensar en esto que estamos reflejando al mundo, en esto que las otras personas ven, en lo que tiene que ver con una interacción con las otras personas, porque la mayor parte de las cosas a la hora de la hora, si miramos estas respuestas superficiales de los estados, pues tienen un poco de relación con el entorno. Entonces, si estoy bien o estoy mal, de acuerdo a mi condición laboral, pues hay una relación con el entorno. Si estoy bien o estoy mal, de acuerdo a mi condición económica, pues entonces hay una relación con el entorno. Si estoy bien o estoy mal por condiciones de salud, también hay una relación con el entorno. Es decir, de alguna manera, todas estas razones que determinan nuestra primera respuesta, nuestra respuesta instintiva acerca de nuestro estado, pues tienen que ver con el entorno, tienen que ver con otras personas, por múltiples razones. Pero entonces debemos irnos a esa otra parte de nuestra realidad, que es nuestra vida interior. Y allí vamos a poder encontrar entonces una plenitud de la respuesta, cómo realmente nos encontramos. Por lo que decíamos al principio, no siempre vamos a estar 100 a 100 perfectos, o sea, vamos a estar bien en todas las áreas. No, siempre va a haber un área de dificultad. Siempre vamos a tener, que ahorita lo desglosamos un poquito más, vamos a tener esa tentación a la tristeza, tentación al aburrimiento, tentación al desánimo, ese llamado de la asedia y ese llamado también de la tristeza, que son dos de los vicios del alma que ya hemos hablado anteriormente. Y en ese sentido, lo que tendríamos que mirar entonces para poder ir más allá en esta realidad, en el examen de esta realidad, entonces tendríamos que pensar qué representa o qué es nuestra vida interior. En una primera visión muy general, podríamos decir que nuestra vida interior sí es la relación, podríamos pensarlo, con nosotros mismos. Ese punto, cuando hablamos de vida interior, estamos hablando de una relación trascendente, de una relación que no es cotidiana y que de alguna manera ha salido del foco de normalidad. Es decir, ya no es tan normal, ya no es tan cotidiano, ya no es tan común que los seres humanos tengamos el tiempo para dedicarle espacios a esa relación o a esa vida interior. Y es por la cantidad de agitaciones que tenemos. Y también por la misma superficialidad con la que hemos empezado a vivir la vida. Todos estos medios, redes sociales, YouTube, WhatsApp, Facebook y todo esto, se han venido tomando los espacios que tenemos libres. Cuando no estamos trabajando o cuando no estamos estudiando o cuando no estamos en una interacción necesaria con otras personas, entonces ese tiempo libre que tenemos, pues ya lo vamos descargando y lo vamos empleando en las redes sociales, el celular y todo esto. Y eso ha quitado el espacio, o sea, se ha llevado el espacio de la reflexión acerca de una vida interior. Una vida interior, el espacio de la vida interior es el espacio trascendente de nuestra vida. Es donde nosotros podemos trascender, es decir, donde podemos ir allá, donde podemos ir más allá, donde podemos pensar en las cosas en las que normalmente no pensamos, porque no tengamos el tiempo, porque no sacamos el espacio, porque nos da pereza o porque, en fin, por cualquier cantidad de razones. Pero en el espacio de la vida trascendente, entonces
nosotros es donde llegamos y respondemos, o por lo menos nos planteamos las preguntas y los temas que normalmente no nos planteamos. Es el tiempo de filosofar sin necesidad de ser filósofos. De alguna manera todos buscamos trascendencia en nuestra vida, en alguna medida. Todos la buscamos y el espacio para eso es la vida interior. ¿Qué sucede cuando se descuida la vida interior? Cuando se descuida la vida interior, hay una parte de nuestra esencia vital, de nuestra vida, que necesita ese espacio, que solamente puede ser, solo puede hacerse presente y solo puede tener relevancia en ese espacio de vida interior. Entonces, cuando nosotros le quitamos a nuestra vida ese espacio, esa esencia vital, pues empieza a sentirse mal, empieza a generarnos emociones, a generarnos intranquilidades, a generarnos pensamientos, a afectarnos en nuestras potencias, tratando de llamar la atención. Es como si tenemos dos elementos que están inmersos en nosotros, pero que empiezan a tomar por vías distintas, ¿sí? Y es nuestra alma que necesita un espacio, necesita una voz, necesita tener unos momentos en los cuales le podamos dedicar a ella y hacer las cosas que a nuestra alma le gustan. Y a nuestra alma viene de la trascendencia, o sea, es decir, viene de una realidad trascendente. Nuestra alma viene de una realidad que está por encima de nuestra naturaleza. Por eso a nuestra alma hay cosas de esta naturaleza que no le parecen importantes. A nuestra alma no le parece importante la plata, a nuestra alma no le parece importante las diversiones superficiales con las cuales nuestros sentidos se alimentan y se deleitan. Nuestra alma pide otras cosas, pide otros elementos, necesita de otros ingredientes para poder hallar su plenitud. Así como los oídos, los ojos, el tacto, encuentran plenitud en ciertas cosas como la comida o la música o ver televisión o leerse un libro. De alguna manera, el alma necesita otros elementos para poder saciarse, para poder sentir que llega a la plenitud. Y por esa razón es muy importante como centro de la vida interior llegar a un relacionamiento con lo divino. Vuelve y juega, porque el espacio de la vida interior es para pensar, para enfocarnos en las cosas trascendentes. Y esto es inherente, es inherente al ser humano, no es una cuestión de religiosidad, sino que es una cuestión de ser seres vivientes que razonamos y que pensamos. Tenemos esa gran necesidad porque tenemos conciencia de esa trascendencia, es decir, en nuestra razón, somos conscientes de nuestra trascendencia. Y en nuestro caso como creyentes, pues entonces somos conscientes y nuestra razón, que ya ha sido forjada por esa experiencia espiritual, por ese relacionamiento ya con Dios, nuestra razón nos va guiando y nos va llamando hacia ese encuentro con lo divino, hacia esa relación con lo divino. Entonces la pregunta de cómo estamos y la respuesta a esa pregunta ya no puede ser tan simple. Obviamente, como parte del protocolo, pues seguiremos diciendo que estamos bien. Pero como en nuestra realidad necesitamos trascender y pensar y reflexionar acerca de esa realidad. Sucede también que cuando ya uno logra tocar esas fibras de su propio interior, viene una cierta incertidumbre en la cual ya no sabemos cómo estamos. De hecho, uno en conversaciones un poco más profundas le puede preguntar a algunas personas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Ya en un ambiente ya no tan diplomático, sino en un ambiente más personal, y muchas veces las personas pueden llegar a dar esa respuesta, es que no sé cómo me siento, no sé cómo me siento. Hay veces que las personas simplemente saben que no se sienten mal, que no se sienten bien, perdón. Entonces, dicen, me siento mal, pero no sé por qué. O simplemente sé que no me siento bien, ¿sí? Y bueno, hago aquí la misma aclaración que cuando hablábamos de la tristeza, a no ser de que sea una cuestión patológica por cuestiones de depresión y una cuestión ya más química, más física, más del organismo, no es normal que nos encontremos así. Es decir, no nacimos para eso.
no estamos para eso. Pero vamos un poco más allá, porque resulta que en este caso podemos llegar a identificar entonces que en nuestra vida vamos a encontrar dos grandes estados. Y estoy hablando de nuestra vida en su totalidad, desde, desde el fundamento de la vida interior, cuando se responde a esta pregunta con la vida interior, donde lo material se vuelve un sujeto, se sujeta, ¿sí? Se vuelve dependiente de la realidad espiritual, que así debe ser. ¿Sí? San Ignacio de Loyola nos enseña que la razón debe ser el sentido que maneja, que controla, que somete a los demás sentidos. Eleva a la razón como el sentido superior de todos los otros sentidos. Y es decir, que el gusto, el tacto, la visión, se deben someter y las prácticas de los sentidos se deben someter a la razón. Y la razón, iluminada por la conciencia, terminan siendo los elementos esenciales de nuestra vida, que van a dominar y que deben dominar nuestra vida. Que entonces no hay espacio para la emoción, claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que enfocarnos y tener una base sólida en nuestra razón, porque en nuestra conciencia, en nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de entender, en nuestra capacidad de preguntarnos, es allí donde se va a construir una relación sólida con Dios. Y no con nuestra imagen de Dios, ¿cierto? Porque hay que ir más allá a una simple percepción de Dios, hay que ir en busca de la verdad. Si estamos hablando de trascendencia, entonces nuestra relación con Dios no puede ser nuestra relación con el Dios que nosotros nos metemos en la cabeza, sino que tiene que ser con el Dios real, con el Dios que vive, con el Dios que actúa, con el Dios que se hace presente en la vida. No con el Dios de una religiosidad superficial, sino que por el contrario, tenemos es que ir a encontrarnos con ese Dios que es activo, que está vivo, porque en un Dios vivo quiere decir que es un Dios que participa en la vida del hombre, que es la característica probablemente fundamental en estos tiempos para reflexionar acerca de Dios. Creemos en Dios que actúa en la vida del hombre, que participa, que decide. Y en ese orden de ideas, entonces, a lo que estaríamos llegando es que nuestra conciencia que ilumina nuestra razón, termina entonces sometiendo a los demás sentidos y lo somete a un orden, es decir, todo es importante, pero es importante en cierto orden. Y la conciencia, y sobre todo el relacionamiento con Dios a partir de la conciencia, le va dando un lugar a todo en la vida. ¿Sí? Va poniendo si el centro de la vida es Dios, todo lo demás ocupa su lugar. Centrarnos en una relación con lo divino. Y entonces en ese orden de ideas, cuando ya entendemos que esas definiciones superficiales terminan pasando a un segundo lugar y que terminan siendo dependientes de una realidad espiritual, entonces volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo estamos? Y ahora analizada inicialmente y sobre todo centralmente desde nuestra experiencia de vida interior. O sea, ¿cómo estamos en nuestra vida interior? Que les decía ahorita, podemos empezar a pensar en la vida interior como el relacionamiento de nosotros con nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros con nosotros? ¿Cómo me siento yo con mi propia vida, con mis decisiones, con todo lo que implica mi vida? Mis decisiones pasadas y presentes, mis elecciones, las consecuencias y de cómo estoy afrontando las consecuencias negativas y positivas de las decisiones que he tomado y sobre todo de aquellas también que no he tomado, ¿sí? Pero vamos más allá, entonces vamos trascendiendo después, ahora sí, entonces, ¿cómo estamos en mi relación con esa esencia creadora? Que en nuestro caso como cristianos es mucho más fácil, porque ya venimos con todo un contexto que nos va llevando a entender quién es Dios en nuestra vida, que no es solamente el creador del mundo, sino que más allá del creador del mundo es también la figura de la perfección paterna. Y después vamos también a esa figura de perfección de maestro y en esa figura de perfección de amigo, que son las relaciones morales que tenemos con Dios.
Y cuando ya empezamos a analizar esas relaciones en nuestra vida interior, entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros con nosotros mismos? ¿Cómo nos sentimos nosotros con Dios en esas dimensiones? Dios como creador, Dios como padre, Dios como maestro que enseña y Dios como amigo que acompaña. Esas reflexiones nos van llevando entonces a preguntas y respuestas y nos vamos encontrando entonces en una reflexión más comunicativa, más de poder permitirle al alma reflejar lo que en conciencia y en cotidianidad nosotros no podemos ver. Es darles espacio al alma que, como les decía ahorita, tiene necesidades distintas y una de las necesidades del alma es poder hablar de esto. Es una de las grandes necesidades del alma, poder trascender. Que vuelvo y lo reitero, en la medida en la que nos vamos distrayendo más y vamos generando eh, menos espacios en los cuales el alma pueda expresarse de esta manera, entonces no es que el alma se vaya a quedar calladita, se va endureciendo, se va haciendo insensible, pero al mismo tiempo, en el momento en el que se hace más insensible, está como acumulando y acumulando y acumulando, porque después va a pronunciar su voz con fuerza y nos va a llenar de sentimientos que ya después no vamos a poder identificar y que no vamos a poder descubrir. En la medida en la que no le permitamos al alma expresarse, ella lo va a hacer de alguna manera que después va a ser muy difícil descubrir. Por eso vienen las crisis existenciales, por ejemplo. Y la gran dificultad que trae esto es que cuando esto sucede, nosotros no somos hongos que vivimos ahí cada uno en su lado y como si no pasara nada con el entorno. No, nosotros afectamos un entorno. Entonces una crisis existencial en mi vida resulta que puede afectar la vida de las personas que me rodean. Y al final, si profundizamos en esta parte de la reflexión, entonces, ¿qué puede pasar en una familia de 2, 3, 4 personas, donde esas 2, 3, 4 personas tienen sus almas llenas de clamores y llenas de necesidades porque no tienen espacio para expresarse? Y al final del día, cada individuo termina viviendo una crisis existencial. ¿Cómo va a poder ser posible que haya una coexistencia armónica entre 3, 2 o 4 seres que ni siquiera pueden convivir con sus propias almas, que sus almas no pueden encontrar un espacio en el cual sentirse plenas? Entonces, entenderíamos que cuando nos enfocamos en esa vida interior y empezamos a analizar y a respondernos a esa pregunta, nuestra realidad se puede encontrar en dos estados. Podemos encontrarnos en consolación o en desolación. Pero ya no solamente basándonos en cuánta plata tenemos, o si estamos aliviados o enfermos, o si estamos bien en nuestra relación sentimental o no, sino que ya vamos hasta toda esa integralidad, o sea, cómo estamos nosotros en todo nuestro ser. Y podemos encontrarnos entonces en un estado de desolación o en un estado de consolación. La desolación tiene que ver con una turbación, tiene que ver con una inquietud, pero a su vez también tiene que ver con una sequedad, con una insensibilidad, ¿sí? Es una intranquilidad, es una intranquilidad, es también una forma de inconformidad, de no sentirse bien con la realidad que se está viviendo, no por la realidad, sino que es el no sentirse bien con la realidad. Se experimenta en lo emocional, obviamente, porque lo emocional termina siendo un elemento muy importante que nos ayuda como a levantar alertas. Lo emocional no se puede utilizar para tomar decisiones, es decir, no podemos tomar decisiones basado en lo emocional. Esto según las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola. No es basarnos en la toma de decisiones con lo emocional, pero lo emocional sí nos puede ayudar a determinar como ciertas alertas tempranas, ¿sí? Podemos alertarnos en que hay un peligro, en que de pronto hay algo que no estamos haciendo bien, o por el contrario, sentir que por el camino que vamos es. Cuando la emoción está bien ordenada, está ordenada hacia un fin,
y está sujeta a la razón, y la razón es el medio a través del cual, razón y conciencia es el medio a través del cual nos estamos relacionando con Dios, entonces esa emoción nos va como mostrando un camino, nos va indicando, vamos bien o si hay que poner atención en algo. Entonces la desolación termina siendo, lo podemos entender también como desde esta parte emocional, lo podemos entender entonces como una turbación, como una intranquilidad, como un sentimiento de inquietud, de inconformidad, de incomodidad, que viene con manifestaciones de tristeza, que viene con manifestaciones de desánimo, es decir, que de alguna u otra manera puede llegar a tener ingredientes, elementos de lo que ya veníamos hablando de tristeza y de asedia. ¿Sí? Ahora, al ser un estado y representar una realidad, entonces viene en conexión con lo que estábamos hablando en el encuentro anterior. A pesar de que es algo que vivimos y que experimentamos, ya estamos hablando ya no solamente de la emoción, sino de la realidad, porque incluso puede ser que esa desolación, en el momento en el que ya uno tiene cierta tranquilidad en su interior, uno puede darse cuenta que está en desolación porque hay cosas que realmente en la vida no están bien. Hay preocupaciones que tenemos, porque ahora sí, esas cuestiones económicas, esas cuestiones emocionales, esas cuestiones familiares, esas cuestiones de salud, pues al haber ya empezado a analizar nuestra vida desde esa realidad trascendente, pues entonces obviamente eso ocupa un orden. No podemos decir que es que el enfocarnos en una vida trascendente y en una vida interior implica que es que ya no nos va a importar el resto de las cosas, ya no me importa si estoy aliviado o no, no me importa si un familiar tiene cáncer o no. No se trata de eso, o al contrario, es darle a cada cosa su lugar. Y entonces en ese orden de ideas, cuando ya empezamos a mirar toda nuestra realidad, incluso puede ser que parte de la desolación se manifiesta a través de nuestras realidades, de que en este momento no tenemos trabajo, de que en este momento estamos mal económicamente, de que en este momento estamos enfermos, de que en este momento un familiar está enfermo, de que en este momento esas realidades externas pues también están influenciando para que nuestra circunstancia sea difícil de llevar. Eso es la desolación. Ahora, ¿qué es la consolación? Pues sí, todo lo contrario. Todo lo contrario, pero con elementos también muy trascendentes. Entonces, por ejemplo, así como en la desolación podemos llegar a experimentar sequedad, por ejemplo, en el relacionamiento con Dios, no sentimos fervor, por ejemplo. No sentimos fervor, sentimos pereza, que son sentimientos que pueden llegar a ser trascendentes. De la misma manera en la desolación, que es todo lo contrario, entonces van esas mismas experiencias, pero hacia el otro extremo. Entonces es un estado de tranquilidad, es un estado de felicidad, no de alegría superflua, sino de felicidad, de estar tranquilo, de estar contento con la vida que se tiene y con la forma en la que se está llevando la vida. Es en esa visión integral de nosotros mismos poder sentirnos contentos con la forma en la que estamos viviendo lo que estamos viviendo. También estamos contentos con lo que nos está pasando. Y además de eso, característica importantísima de la consolación es el fervor, ¿cierto? Sentimos un fervor encendido, ¿cierto? Entonces se nos hace fácil la oración, no nos da pereza, sentimos deseos de tener esa relación con el Señor, ese diálogo con el Señor, esa comunión con Dios. ¿Sí? Consolación y desolación. En la vida, en el alma, no se pueden experimentar expresiones neutras, estados neutros. Hay un momento que San Ignacio nos lo lleva a evocar y lo llama como un tiempo tranquilo. Pero incluso ese tiempo tranquilo, donde de pronto no hay emociones exaltadas de bienestar, pero tampoco hay una sensación de malestar ni en un estado de desolación, ese momento tranquilo se parece también y va más inclinado hacia el lado de la consolación. Entonces es muy importante que nosotros sepamos en qué estado nos encontramos. ¿Estamos en desolación o estamos en consolación? Y es muy importante también entender qué debemos hacer en cada uno de esos estados. Yo les decía en el encuentro anterior que no podemos acostumbrarnos a la tristeza. No es normal, no es de la esencia de Dios, no es del corazón de Dios que vivamos en tristeza.
Y por esa razón es algo de lo que nosotros tenemos que salir a partir de la gratitud, a partir del reconocimiento de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Con la desolación pasa algo un poco contrario y que podría verse como contradictorio. No necesariamente la desolación es algo malo. No necesariamente la desolación es algo malo, aunque hay ocasiones en que vamos a darnos cuenta que sí. ¿Por qué podemos caer en desolación? Una de las reglas de discernimiento de San Ignacio nos lleva a entender que hay tres razones por las cuales caemos en desolación. No las vamos a revisar todas en detalle, pero sí las vamos a anunciar. Podemos caer en desolación porque somos tibios, perezosos y negligentes. Segunda razón, porque es importante que nosotros tomemos conciencia de que por nosotros mismos, de que por nuestras facultades, por nuestras virtudes, por lo que nosotros en lo humano somos, no podemos construir la felicidad. Es mentira que la felicidad es una construcción humana. Eso es mentira. La gente que trabaja por la felicidad y trabaja sola, es decir, si trabaja sin la ayuda de Dios y trabajan por la felicidad, no van a construir ninguna felicidad. No hay felicidad que pueda construirse sin la participación de Dios. La felicidad, que podríamos llevarla a la consolación, es potestativa de Dios. Es decir, Él la otorga y Él la genera. Por esa razón vemos personas que puede ser que estén viviendo condiciones muy difíciles, condiciones físicas muy difíciles de salud, condiciones de economía, condiciones de condiciones sociales, y sin embargo se ven felices. Mientras que hay otros que, entre comillas, lo tienen todo y no son felices. Entonces el gozo, la alegría, la consolación es potestativa de Dios, no es creada por Dios. No es creada por el hombre, ni por ninguna de las obras del hombre. No hay cosa que el hombre pueda hacer que cause una consolación. Alegrías y felicidades parciales, sí, claro, cosas que momentáneamente generan esa alegría y esa felicidad. Pero una plenitud de alegría, una plenitud de un estado de consolación, no viene del hombre. El hombre no es capaz de hacer eso. El hombre por sí mismo no lo puede hacer. ¿Sí? Yo sé que hay muchas personas que a través de yoga y de prácticas de la nueva era y todas estas vainas, pues consideran que han llegado a ese punto. Pero el hecho de que ellos no hayan experimentado o no conozcan la felicidad, no quiere decir que lo que ahora llaman felicidad sea la felicidad. Entonces, habiendo aclarado eso, vemos que hay una segunda razón, y la segunda razón es que el hombre tiene que hacerse consciente de que por sí mismo no se puede crear la felicidad. Y en ese orden día, la segunda razón es que Dios nos prueba, no somos ratas de laboratorio que estamos en un laberinto, obviamente no, pero Dios sí nos va haciendo fuertes a través de las circunstancias también. Y Él, en algunos casos, no en todos, en algunos casos propicia circunstancias para que nosotros nos hagamos fuertes, para que aprendamos, para que conozcamos, para que no nos alejemos o para que nos acerquemos. En algunos casos, ¿sí? En algunos casos. Entonces, primero, porque somos tibios, perezosos y negligentes, es decir, que caemos en desolación por nuestra propia causa. Porque aunque no podemos crear consolación, sí podemos generar desolación. Eso sí lo podemos, y para eso somos muy buenos. Segunda razón, porque entonces Dios nos prueba para hacernos fuertes, para enseñarnos. Y la tercera razón es para que nosotros mismos no hallemos la vanidad, ¿cierto? Para que nos hagamos humildes, ¿sí? Para que nos hagamos humildes y literalmente, como nos dice San Ignacio, para que en casa ajena no armemos nido. Entonces, no toda desolación es buena, no toda desolación es mala, no toda desolación podemos decir que es algo de lo que no deberíamos estar viviendo, sino que por el contrario hay algunas desolaciones, que recuerden que las desolaciones no son emociones,
sino que son estados del alma, de la vida. Algunas desolaciones son buenas, son positivas y son dadas por Dios. Y las consolaciones, pues también. Y algunas otras desolaciones son generadas por nosotros, son generadas por nuestra negligencia. Y eso quiere decir, sea como sea el caso, quiere decir que la solución para nosotros poder afrontar, porque antes de salir de una desolación, lo primero que tenemos que hacer es afrontarla. Si estamos viviendo un momento de dificultad, no pretendamos huir del momento de dificultad. Pretendamos primero afrontarlo, conocerlo, aprender de ese momento de dificultad, fortalecernos en ese momento de dificultad y aprovecharlo para unirnos, ¿sí? Para unirnos, porque hace parte del construir una relación con Dios, unirnos más a Dios en su voluntad, y eventualmente el momento de la desolación o el estado de la desolación pasará. Por esa razón hay que sembrar un sentimiento de esperanza muy fuerte. Es necesario sembrar sentimientos de esperanza. El sentimiento de esperanza nos lleva a la certeza de que vamos a salir de esa tal desolación, de que la desolación como tal en la que nos encontramos es una desolación, es una situación temporal, circunstancial, que va a pasar. Y por esa razón es perseverar en un relacionamiento con Dios que nos lleve a la salida de esa específica situación. Y finalmente, también, tanto en desolación como en consolación, necesitamos asumir la conciencia de que somos seres cambiantes. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando estamos en desolación necesitamos ser conscientes que la desolación va a pasar. Y cuando estemos en consolación, necesitamos ser conscientes que en nuestra vida, en nuestro camino de vida, nos vamos a encontrar con futuras desolaciones, lo cual nos lleva a un equilibrio entre esperanza y perseverancia. Tener la esperanza de que vamos a salir de una situación y perseverar en ella. Esperanza y perseverancia. Y al mismo tiempo también en un sentimiento de humildad, que es la más alta de las virtudes, a las cuales estamos todos invitados, ¿cierto? A buscar una humildad sincera. Y esa humildad sincera nos va llevando a entender que el hecho de que ahora estemos bien, de que si estamos pasando por un momento de desolación, no quiere decir que seamos más o mejores que otras personas. O también no quiere decir que si estamos en consolación es porque nosotros hacemos las cosas muy bien y los otros las hacen muy mal, ¿cierto? Porque eventualmente nosotros vamos a pasar por desolaciones. Y en ese orden de ideas, ya finalmente para terminar, entendemos que esta vida la vamos viviendo entre desolación y consolación y que en todo ese relacionamiento con Dios nos va llevando por un camino de aprendizaje, un camino en el cual nosotros encontramos a un Dios que nos guía, pero que también nos acompaña. Y es allí donde nosotros debemos fundamentar nuestra relación con Él, en la confianza, pero también en la conciencia de quién es quien nos está guiando y quién es quien está ayudándonos a caminar por el sendero de la vida.